Hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Marta y bienvenidos a la biblioteca. Llevo desaparecida 1000 años, si me seguís en Instagram ya habréis visto que hace 3 semanas conté que había tenido un accidente en las manos y que por ese motivo pues necesitaba unas semanas de baja y de tranquilidad en casa. Ya he vuelto, estoy mucho mejor y como os podéis imaginar pues estas semanas he leído muchísimo y tenía muchos libros que traeros. Y por eso voy a separar este vídeo en 2 tandas, separando un poco pues, mis mejores lecturas de estos días por orden cronológico. Aquí vienen los primeros 10 días y en el próximo vídeo vendrán los siguientes 10. Ha sido una odisea la lectura estas semanas, no me voy a meter mucho, pero he tenido los 2 brazos escayolados hasta el codo, así que os podéis imaginar que he tenido que encontrar otras formas de lectura. Inicialmente empecé con audiolibros, después ya cuando me quitaron la escayola pasé a ebook y al libro electrónico en el móvil y estos últimos días he vuelto al libro en papel, que es lo que me gusta. Os traigo aquí mis lecturas. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde os he enseñado la gran mayoría de las lecturas que vamos a reseñar a continuación. Y he ordenado este ranking de lecturas de la que menos me ha gustado a la que más me ha gustado. Vienen 7 y en el siguiente vídeo vendrán otras 7. El primer libro del que os quiero hablar es Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada de David Shafir, o no sé cómo se pronuncia, pero este escritor es muy famoso, tiene mucha fama por hacer libros muy divertidos, libros de comedia. Este libro no ha sido para mí, el humor creo de David no es para mí, no conecto con él. El libro trata de Angela Merkel, de su jubilación, en una historia de ficción en la que se muda a un pueblo con su marido, con su guardaespaldas y con su perro que se llama Putin. Y habla un poco de cómo encuentra a un vecino del que se hace amiga y aparece muerto, y Angela Merkel de repente es policía y se pone a investigar ella qué es lo que ha pasado. No os esperéis una novela negra porque realmente no lo es. El caso es muy ridículo, se resuelve de forma muy ridícula. De repente dice Angela Merkel, pues ahora soy policía, yo, y no le voy a decir al policía ninguna de las pruebas que encuentre, ni al detective, voy a ir yo sola, se resuelve el caso de una forma súper absurda. O sea, realmente no es una novela negra, es una novela para echarte unas risas, que es verdad que os podéis imaginar el tipo de humor que tiene al ver que el perro se llama Putin, ¿no? Pues un poco todo en esta misma línea. Ha habido situaciones que me han parecido divertidas, ver a Angela Merkel haciendo amigos, por ejemplo, pero otras que a mí me han parecido ridículas. Escenas que me han dado un poco de vergüenza ajena. Y yo creo que es porque no he conectado con ese tipo de humor, que no es el tipo de humor que yo suelo consumir o me suele hacer gracia. Y por eso mismo ha habido ciertas situaciones que me han hecho sentir incluso incómoda leyendo este libro. Pese a todo, si os gusta mucho este tipo de humor, ya os podéis imaginar, un poco en la línea, por ejemplo, si os gusta Eduardo Mendoza, pues es muy probable que os guste este libro. Y si es un género con el que os sentís vosotros cómodos, pues adelante, a vosotros os lo recomiendo. A continuación me animé con la saga del Tensorado, editada por Duermevela Ediciones. Es la editorial de la youtuber Magrata Jostiernos, que seguro que la conocéis y si no os la dejo por aquí abajo. Es una editorial nueva y la verdad que me ha encantado. Los he leído en ebook, que están en Storytel por si os interesa. Son 4 libros, me he leído el primero y que es Las Mareas Negras del Cielo, y el segundo estoy a punto de terminarlo, que es Los Hilos Rojos de la Fortuna. Ambos son del autor Neon Young. Y no tengo ni idea de cómo resumir esto en pocas líneas porque es una saga muy compleja, con estigmas sociales por detrás muy complejos, y quiero ser políticamente correcta y no expresarme bien, correctamente, y no sé cómo hacerlo en pocas palabras, lo voy a intentar. Esta saga es una saga de fantasía que tiene muchos premios y que se caracteriza por 2 cosas principales. La primera de ellas es porque el autor es de género no binario y es una saga en la que en el universo los personajes nacen sin un género predeterminado. Los personajes, es que de verdad, esto es culpa mía, me cuesta un poco adaptarme al lenguaje. Y cuando se hacen mayores de edad pueden elegir el género con el que se sienten más cómodos o pueden simplemente no elegir ningún género.
Me ha parecido muy curioso, no me parece que sea nada chocante, incluso si no estás acostumbrado a este tipo de lenguaje. Yo me he adaptado bastante bien, no me ha supuesto ningún impedimento y de hecho incluso al revés. Al final esto es un tema que tiene bastante peso, no bastante peso, sino que es algo principal de este universo y te lleva pues al final a muchas reflexiones detrás de toda la concepción del género que me han parecido muy interesantes y a pesar de que sea un libro de fantasía se pueden extrapolar muchas de estas reflexiones a la vida real. Por otro lado vamos con la trama, que es precisamente lo que no me ha gustado. Porque en esta saga tenemos el tensorado, el protectorado y les maquinistes. Unos son, digamos, lo que sería el gobierno, que serían los villanos de la saga, otros son los que gestionan un poco toda la magia de este universo y por último les maquinistes, que son como los que intentan desarrollar la tecnología humana y no la magia. Perdón que justo me habían llamado por teléfono. El caso es que dentro de todo este universo tenemos a los protagonistas que son dos gemelos y van contando un poco la historia de su vida, pero el caso es que son libros de fantasía muy cortitos y que no es, digamos, el tipo de libro de fantasía al que estamos acostumbrados de 1000 páginas estilo Brandon Sanderson, que te relata hasta cada milímetro, cada planta, cada cosa, sino que el universo pues ahí está y tú te las apañas para entenderlo. Y a mí me cuesta un poco estos libros de fantasía, sobre todo donde no me puedo imaginar bien cómo es el universo porque no me dan suficientes detalles y por esta misma razón no tengo muy claro si terminaré la saga o me quedaré aquí con el segundo y le daré un tiempo. Después de esto leí Historia de un crimen perfecto de Miquel Santiago, que también es un relato que está en Storytel para escuchar. Bueno, al final esto es Miquel Santiago, ¿no? Es un relato en el que cuenta la historia de Enric Roth. Enric Roth cuenta cómo mató a Linda, que es la hija de su jefe, porque mantenía una relación amorosa con ella, obviamente sin que el jefe lo supiera. Y cuenta cómo consiguió hacerlo sin que nadie le pillara. Es una historia muy entretenida, muy cortita, se puede escuchar perfectamente en una tarde. Está muy bien narrada en Storytel porque además le ponen música de fondo y tiene mucha tensión. Y ya os digo, para pasar la tarde está muy bien, es muy entretenida, la historia se cierra bien, los personajes pues bien, al final es bastante corto, tampoco te da mucho tiempo a meterte en la historia. Pero el caso que si has leído como yo, si eres una fanática de Miquel Santiago como yo y te has leído todos sus libros, no te va a aportar nada nuevo porque al final es la mítica historia de Miquel Santiago en el que ya repite varios recursos de otros libros, con lo cual eso está bien, pero no te va a aportar nada nuevo. Quizás es un relato que esté bien si no conoces a Miquel Santiago o te quieres animar con él y todavía no hayas leído nada a modo de presentación. Pero no es un libro que recomendaría si ya, digamos, como lectura en general, sino si quieres complementar a Miquel Santiago o si eres un friki de Miquel Santiago. A continuación leí La mujer de terracota de Chen Cho. A partir de aquí los libros ya son súper top y voy a poner muy pocas pegas. Este libro también está editado en Duermevela Ediciones y además es una edición ilustrada preciosa. También es un libro muy cortito y es un relato tradicional en el que nos cuenta cómo se concibe el infierno en la cultura popular china. Es la historia de una mujer que muere y pasa este infierno y cómo se describe este periodo transitorio en el infierno hasta que se acaba el final del infierno, digamos. No voy a dar más detalles sobre la trama porque al ser un relato tan cortito me parece que la magia está en leerlo y al final a nada de información que ves se termina destripando un poco, ¿no? Pero sí que os voy a decir que es un libro que está súper documentado, que me ha parecido súper interesante. Si os interesa mínimamente la cultura asiática, seguro que os gusta mogollón y la cultura de los ritos funerarios, de cómo se concibe el infierno en las distintas culturas. Viene además con muchas explicaciones sobre el trasfondo del capítulo del libro, sobre de dónde han sacado la información y a mí me ha parecido en ese sentido muy interesante. También es muy cortito y se puede leer en una tarde de invierno, me parece perfecto para esta ocasión y por esto mismo lo recomiendo mucho. Y por último, simplemente recalcar pues, que el worldbuilding es precioso, las imágenes son preciosas y aunque sea muy cortito, tiene unos personajes que se te meten en el corazón muy bueno.
Solo nos quedan 2 libros y el siguiente es nada más y nada menos que La vida invisible de Addie LaRue, de Victoria Schwab. Este libro seguro que lo conocéis porque han dado por Instagram el año pasado mogollón, se ha leído mogollón de veces y ha ganado un montón de premios. Bueno, es que la verdad que los merece todos. Es un libro de urban fantasy, de fantasía juvenil, en el que nos presentan a Addie en 1700 más o menos hace un pacto con el demonio porque no está contenta con la vida que lleva y lo que pide es su libertad. Al final, eso, es una mujer en 1700, no voy a dar más información. Pide su libertad, la vida eterna, a cambio de que nadie la recuerde. Es decir, se encuentra una persona por la calle, le saluda y en cuanto esta persona se da la vuelta ya no la recuerda, es completamente incapaz, por ejemplo, de escribir su nombre en un papel, de mirarse al espejo. Es una premisa súper interesante tras la cual se esconden también muchas reflexiones sobre cómo el ser humano siempre busca ser recordado, sobre cómo pasar a la historia, sobre hasta qué punto sería interesante tener la vida eterna y en qué momento te rendirías, en qué momento decidirías que ya no puedes más y le das tu alma al diablo. Es un libro bastante largo que además abarca bastante periodo de tiempo porque va desde 1700 hasta 2010 más o menos, pero que sin embargo, aunque todo el libro sea Addie intentando sobrevivir y no rendirse ante el diablo, no se te hace nada largo porque al final viaja por todo el mundo y viaja por todas las épocas y vive un montón de cosas, con lo cual conocer sus impresiones de todos estos acontecimientos históricos le da mucho dinamismo a la trama. Además tiene una historia romántica que es preciosa, me he enamorado completamente de Henry. Dejadme por comentarios si lo habéis leído y vosotros también le amáis, porque me parece una historia romántica muy cookie, aunque es verdad que tiene comportamientos un poco tóxicos en algunas ocasiones, pero la verdad que el personaje de Henry me ha gustado mucho. Por último, he leído Silencio administrativo, la pobreza en el laberinto burocrático, de Sara Mesa. Podría hacer 10 vídeos solo de este libro y eso que es muy cortito. Este libro es un relato de ficción basado en hechos reales en el que Sara Mesa nos va a contar cómo es ser una persona sin techo intentando acceder a recursos en la comunidad autónoma de Andalucía. Nos lo cuenta a través de la historia de Carmen, que es una persona que no tiene hogar y que intenta acceder a algunas ayudas del gobierno andaluz para conseguir algo de dinero para poder alquilar un piso. Es un libro que está súper bien documentado, que viene con muchísimos datos, con muchísimas estadísticas. Sara Mesa se ha informado muchísimo sobre el tema. Al final nos cuenta que aunque sea una historia de ficción, está basada en una historia real que a ella le repercutió directamente, con lo cual pues ella estaba informada previamente y la verdad que a mí me ha hecho aprender muchísimo, reflexionar muchísimo. Es una historia súper necesaria, súper dura, súper actual, porque aunque esté basada en el gobierno andaluz y eso sea un libro de hace ya algunos años, solo que ahora lo ha reeditado Anagrama, me parece que es súper extrapolable a cualquier comunidad autónoma española, porque muchos de los temas de los que habla ya los hemos podido ver aunque no estemos en esa posición, y que además es aún más extrapolable ahora después del COVID, donde esta situación yo creo que se ha acentuado. Nos habla un poco pues de cómo las personas sin techo y las personas sin recursos tienen esta dificultad para acceder a las ayudas, ya sea porque muchas de ellas conllevan, por ejemplo, trámites realizados por Internet. Estamos hablando de una persona que no tiene casa. ¿Cómo va a acceder a Internet? ¿Cómo va a acceder a un ordenador, aunque sea de una biblioteca? Son personas que al final no tienen recursos y no tienen medios para acceder a estas ayudas. De cómo muchas de las solicitudes que tienes que rellenar para acceder a las ayudas terminan haciendo un círculo vicioso porque nunca se acaba el papeleo que tienes de realizar. Habla también sobre la falta de personal en las entidades públicas que llevan este tipo de ayudas, de cómo muchos de los requisitos que te ponen las ayudas del gobierno tienen requisitos a los que una persona sin techo obviamente no puede acceder, como por ejemplo estar empadronado en esa ciudad o dar tu domicilio fiscal. Hola, estamos hablando de una persona que duerme en la calle, ¿qué domicilio vas a poner? Son datos que muchas veces
nos podemos hacer una idea de que esto pasa, pero muchas veces no somos conscientes del nivel de pobreza que hay en España y no somos plenamente conscientes ni nos estamos quejando de este tipo de cosas simplemente porque no nos afectan. Y al final este libro es tan duro y es tan crudo que la realidad se te viene encima y es cuando dices, esto está pasando de verdad, está pasando en España, cada año más cifras y esto es solo un ejemplo de una historia cuando podría haber mil. Es por eso que este es el libro que más recomiendo de todos estos y ha pasado incluso a ser de mis mejores o la mejor lectura del año, simplemente por todo el trasfondo que tiene detrás y toda la reflexión que me ha dado y datos de los que algunos desconocía. Está también en Storytel narrado por la propia autora y yo creo que eso le da incluso un plus para poder leerlo y termina siendo el colofón de este vídeo. Espero que os haya gustado, que no se haya hecho muy largo, intento hacerlo lo más ameno posible y no enrollarme mucho con ninguna para que no se hiciese eterno. Dejadme por comentarios si habéis leído alguno de estos libros y también cuál es vuestra forma favorita de leer, ahora que yo he descubierto los audiolibros y el libro electrónico que antes leía muchísimo menos. Vamos, me está encantando. Dejadmelo también por comentarios si usáis alguna plataforma de audiolibros. Y esto ha sido todo por hoy. Os mando un besito muy grande. Gracias por todo el apoyo que me habéis mandado por redes sociales esta semana. Y nos vemos pronto. Adiós.